Vivir la vida simple del campo protegiendo el ecosistema. Eso promete el proyecto Las Campanas, que combina una propuesta tipo barrio chacra privado con una iniciativa de conservación de un territorio biodiverso. Se ubica en La Valleja, en las sierras, a aproximadamente 1 hora de Montevideo y de Punta del Este, y tiene como principal novedad que se basa en un fideicomiso. Según sus impulsores, eso es lo que lo diferencia de otros proyectos que aseguran sustentabilidad. Bueno, ¿cómo será? ¿Qué forma tendrá Las Campanas? Vamos a conversarlo con Juan Andrés Jorba, que es coordinador general del proyecto, y Damián Montañez, uno de los fundadores de Las Campanas. ¿Qué tal? Buen día, los dos bienvenidos. Juan Andrés está acá conmigo en el estudio, a Damián lo tenemos a distancia, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas. Bueno, les empiezo preguntando, a ver, el origen de esto es ambiental, yo ya lo decía, es de conservación. ¿Qué tiene esa zona de las sierras que es importante proteger? ¿Por qué apuntaron para ahí? ¿Por qué cuidaron ese aspecto? Damián, ¿querés arrancar vos? A ver ahí. Damián, ¿nos escuchás? No nos está escuchando, me parece, Damián. A ver. No. Bueno, Juan Andrés, ¿querés comentarnos vos un poco del concepto general de cómo parte? Bien, un poco Las Campanas parte desde no ir solamente como hoy. Ahí está tratando de hacer algún intento, Damián, pero evidentemente tenemos un problema ahí con la conexión. Ahora procuramos llamarlo por teléfono a ver si ahí solucionamos esa complicación en la comunicación. Dale, perfecto. Mirá, Las Campanas nace un poco desde el afán por conservar y no solamente llegar hasta lo que es la sustentabilidad, como hoy nos contaba Damián, de separar la basura nomás, sino que ir hasta el paso de la regeneración, ¿tá? Por eso se crea a través de instrumentado, como decías vos, un fideicomiso para proteger, regenerar y lograr una reserva natural, digamos, de monte nativo, como decías vos, en Aguas Blancas, una zona divina de sierra, parte de la Sierra de Minas, y nada, nace un poco con el afán de eso y el afán de poder ofrecer, con una modalidad nueva, la oportunidad de llevar una vida de campo en paz y en contacto muy estrecho con la naturaleza. A ver, ahí creo que retomamos la comunicación con Damián, sí. y nos puede contar de los orígenes ahí como cofundador, qué los motivó respecto al proyecto de Las Campanas o a dónde apuntaban. Buenísimo. Primero, disculpas porque justo, qué entrada, en el momento de entrada se cayó la comunicación. Lo que estaba diciendo, antes de que se cayera, es que Las Campanas surge por ahí en octubre del 2020 como una iniciativa inspirada en la década para la regeneración y restauración de los ecosistemas, que es como la UNESCO denomina a los 10 años en los que estamos transitando entre el 2020 y el 2030, ¿no? Para nosotros, yo pienso 2030, bueno, Mundial de Fútbol y regeneración, serían esas las dos grandes temas que deberíamos de estar conversando. En ese marco de la década de la restauración de los ecosistemas, nos propusimos generar una iniciativa que pudiese ser una solución a favor de justamente la biodiversidad del Uruguay. Entonces, entendiendo eso, buscando al mismo tiempo, como te decía, este es octubre del 2020, estábamos en una época de mucha incertidumbre, COVID, cuarentenas, tapabocas, contacto de contacto, todo ese mundo, también servía para la oportunidad de reconectar con una energía emprendedora y que la gente comenzara también a separarse un poco de la ciudad buscando la vida simple en el campo, en contacto con la naturaleza, como que se puso más en valor, ¿no? A partir de ese 2020, lo que es la vida en contacto con la naturaleza. Digamos que el sector inmobiliario entiende la misma lectura de la importancia de la vida en contacto con la naturaleza
y crea lo que hoy conocemos como barrios de chacras, que son todo lo que está sucediendo en las tierras de Maldonado y Minas, con un montón de proyectos de antiguos campos que se fraccionan en chacras de 5 hectáreas y se venden, bueno, a los interesados. Esa es la solución o la lectura inmobiliaria de la vida, de la búsqueda de vida simple de campo. Para nosotros pasaba por otro lado, pasaba por encontrar una solución que no fuese un fraccionamiento, sino que intentara mantener las 650 hectáreas de campo en su estado natural. Si empezábamos a recortarlo y a fraccionarlo, de pronto ahí empezamos a estar en contra de la iniciativa inicial, que es proteger el ecosistema y protegerlo no solo como las hectáreas que son mías, sino como el ecosistema real al que forma parte, ¿no? Corredor biológico que conecta a todo el Uruguay, con especies de pájaros y de aves que conectan incluso con el Amazonas, es decir, darle al territorio, al ecosistema, el lugar que se merece. Ahí supongo que tiene que ver, lo que señalás apunta sobre todo a la idea de que, bueno, en este tren de cumplir las metas que nos trazamos respecto al cuidado del medio ambiente en distintos aspectos, lo vieron como una iniciativa que sumara en ese sentido, una iniciativa desde el ámbito privado que propone algo por hacer. Exacto. Yo creo que cómo nosotros nos vemos como un instrumento, como un atajo rápido a tener una mentalidad regenerativa, más que solamente sustentable. Tomar la decisión puede llevar mucho tiempo, es difícil, pero bueno, esto para nosotros es si estás con la mentalidad de estar buscando una iniciativa que te conecte con la naturaleza, pero que además forme parte de un propósito superior, por acá puede ser la solución. Ahí es como pasar a una segunda etapa, no solo conservar entonces, sino regenerar, ¿no? Ese es el concepto, ese es el plus, digamos. Pero quiero preguntarles algo, estamos viendo fotos del lugar, ¿no? Damián mencionaba algunas de las características que tiene como espacio. Estamos hablando de 650 hectáreas, ¿no? Correcto. ¿Y qué características, a ver, desde el punto de vista natural, mencionaban? ¿Es campo natural? Claro, es campo natural serrano, digamos, en el sentido de que uno se imagina a veces una canchita de pasto o una pradera. En este sentido, Las Campanas es más ondulado, tiene sus inclinaciones y sus pendientes. Tenemos una sierra muy grande enfrente, un cerro que tiene unos 320, si no me equivoco, metros de altura, del cual se ve hasta donde quieras. También tiene hilos de agua y, digamos, aguadas muy interesantes, cascadas de piedra. Tiene lugares atractivos que por la naturaleza misma, montes cerrados, techos de monte, digamos, además de, bueno, todo lo que es el espacio abierto y lleno de fauna y flora. No es nada raro cruzarse con guasubirá o cualquier otro tipo de animal. Eso les iba a preguntar, las especies que hay, entonces, muy ricas. Sí, la verdad que nosotros sentimos que estamos en el hogar de ellos, por eso tratamos siempre de cuidarlos y de no interferirles mucho. Y así como así, ellos se acercan, se arriman, se muestran, se dejan ver, y es parte de lo que enamora del lugar. Hay varias rutas de senderismo, por ejemplo, ¿se puede hacer senderismo? Exacto, sí, tenemos varias rutas de senderismo escarpado, nivel expert, digamos, pero también para hacer tranquilo a caballo. Tenemos, digamos, muchísimos caminos, digamos, vecinales dentro del predio en los cuales se puede circular a caballo, en bicicleta, caminando o capaz que en algún vehículo eléctrico que no interfiera mucho con la vida de campo. Damián, a ver, todo el proyecto está pensado en pos de la regeneración de la naturaleza en esa zona. ¿Podemos mencionar algo más de qué ejemplos pueden dar al respecto? Seguro. ¿En qué medida se contribuye con esa regeneración o cómo se contribuye? Lo primero para nosotros fue conocer. Llevamos un referente de flora
que nos dijo una frase que era esta, es conocer para querer, querer para cuidar. Y empezamos por ahí, ¿no? Haciendo un gran recorrido muy extenso para entender, primero en lo macro, el territorio forma parte de qué cosa. Así encontramos las ecorregiones del Uruguay y entendimos que estábamos en lo que se llama la ecorregión Sierras del Este, que es un corredor biológico súper importante del país. Y bueno, ya con esa coordenada empezás a conocer que al menos habitan, no sé, 200 especies, 250 especies de pájaros distintos, que desde el punto de vista de mamíferos tenés presencia de un montón de especies que son nativas de la zona. Conocer de tanto la flora como la fauna, justamente porque conociendo queremos y al querer poder proteger. Eso es el primer trabajo con el que nos acercamos al territorio desde la humildad en sabemos poco de todo esto tan diverso y tan vasto como es el monte nativo. A partir de ahí, con mayor conocimiento, entendimos también que el bosque se regenera solo, que no hay necesidad de llevar cosas y que sucedan cosas de afuera, sino que de por sí la presencia de todas las especies pioneras del bosque nativo están presentes. Entonces más bien es dejar que la naturaleza haga lo suyo y no interferir o no interrumpir ese proceso. Eso por un lado. Por otro lado, tratar de mitigar el crecimiento de lo que son especies exóticas invasoras, que es muy común, digamos que el diseño de paisaje, el paisajismo como tal, introduce un montón de especies nativas que son exóticas y que son invasoras. Entonces, la acacia, por ejemplo, es una de ellas, que la vemos por todos lados. En principio, no debería haber tanta acacia por ahí. Entonces, reconocer también cuáles son las especies que son exóticas invasoras y poder generar algún tipo de plan o de intención para que eso no se siga expandiendo y de esa forma permitir que el monte nativo vuelva con la fuerza que es propia que genera. Perfecto. Bueno, ahí ya tenemos un panorama del ambiente y de la idea ambiental que hay, de la importancia del ecosistema donde están situados y de la idea que hay detrás y de algunos de los valores. Pero quería preguntarles, a ver, yendo a el proyecto más inmobiliario, lo que implica como tal, ¿no? Cada uno accede, ustedes decían, hay una fuerte valoración hoy de esa vida de campo, ¿no? De esa vida mucho más en contacto y poniendo en valor la naturaleza. En lo inmobiliario, cada uno accede a un lote de 1.256 metros, que es para construir una casa o un refugio, ¿no? Correcto. Nosotros, el campo son 650 hectáreas. A través de este modelo jurídico uno adquiere una cuota del fideicomiso y por tanto es de alguna forma propietario de las 650 hectáreas con un derecho de uso exclusivo de un lote de 1.256 metros en los cuales las personas pueden construir según sus deseos una casa, un refugio hasta 150 metros cuadrados, que considerábamos era metraje más que suficiente para así tampoco interferir tanto, que la arquitectura no interrumpa tanto lo que es el paisaje biodiverso de ahí de las sierras, que tiene de todo. Nombrar especies es muy difícil, pero bueno, obviamente hay arrayán, hay sauces, hay un montón. El bosque nativo presente obviamente también árboles leñosos, coronillas y diferentes ubicaciones conforme hay cañada, sierra, una parte más llana o de pradera. Por ahí es que se van distribuyendo esos lotes de 1.256 metros que en realidad forman parte de la totalidad del campo. No hay alambrados. Eso les iba a preguntar, no están como parcelados, no. Exacto. Y mira, la idea es que los lotes están dispuestos muy con un cariño especial hacia que la estrella sea la naturaleza. Todos los lotes de alguna manera están escondidos entre sí, como mínimo a 100 metros de distancia, y todos enfocan o tratan de amplificar
algún paisaje, o mirar hacia el norte, a la sierra que tenemos espectacular. Y bueno, la verdad que en cuanto a 170, hay para todos los gustos. Hay, como decía Damián, desde algunos con menos pendiente, un poco más de pasto, y hay otros que son un santuario de piedra, digamos. Uh-huh. Y ahí entonces se puede elegir, ahí está, de acuerdo a los gustos. Exacto. Veía, y también entonces, y ahí el resto después es espacio común. Exacto. Todo lo que no son lotes son áreas comunes para circular, transitar, e incluso no está previsto en ningún momento el cercado de un lote, digamos, como que yo diga esto es lo mío, sino que todo pueda vivir en armonía y que cada uno tenga, digamos, para su disfrute y su vista, las 650 hectáreas de las cuales forma el fideicomiso. Bien. ¿Con qué lo podemos comparar? A ver, ¿hay algún lugar que se pueda comparar con? Y yo diría que es como una cruza entre el campo, digamos, tradicional o serrano, digamos, cuando uno conoce las sierras de Minas, entre toda su naturaleza, pero también se mezclaría un poquito con lo que es el Cabo Polonio, por así decirlo, que son, digamos, mucho menos denso y mucho más escondido dentro del monte, porque la verdad que la densidad de monte es grande, pero en el sentido de que todos disfrutamos algo en común y nos basamos en la vida tranquila, digamos, en convivencia y capaz que incluso hasta comunidad, porque tenemos todos vecinos y toda la gente por ahora la que se ha sumado a las campanas es gente que sumamente cuadra con el proyecto, gente preciosa que ya sea que llega por el amor a los caballos, el amor a la fauna nativa, o el amor a los pájaros, el amor a caminar o al senderismo. Entonces se confluye mucha gente que está buscando lo mismo, paz, tranquilidad y contacto con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, creo yo que se puede asemejar al Cabo en el sentido de que la gente va a buscar lo mismo. Y algún punto más antes de profundizar en algo del fideicomiso. Por ejemplo, no hay tendido eléctrico, o no van a ser tendido eléctrico, sino paneles solares, ¿no? Tener mayor cuidado con el medio ambiente. Exacto. Porque bueno, si nos imaginamos toda la sierra tejida, digamos, con instalación eléctrica, ya, digamos, se está interfiriendo y fuertemente en el ecosistema, sino que además, habiendo hoy en día tanta opción y posibilidades de vivir desde el sol, por ejemplo, lo que nosotros permitimos es la instalación de panelería solar con baterías y serían, digamos, refugios off-grid. Esa sería la idea ¿cómo principal. es ese concepto? Refugios off-grid. Off-grid significa que no depende de ninguna red eléctrica, digamos, ni tampoco de agua. Porque nosotros, por ejemplo, en las campanas lo que se ofrece es el camino hasta el lote y agua que nos llega desde un pozo, un agua espectacular también. Bueno, mismo por la zona de Minas, Salud, estamos ahí en la vuelta. Tenemos agua y la electricidad vendría desde el sol, desde la orientación al sol nomás, y la radiación. Entonces ya tenemos probado y vimos que se puede vivir más que bien desde el sol y que no nos faltaría nada, simplemente cambiando algún hábito o siendo un poquito más austero en el consumo. Entonces eso es otra inclinación más que tiene hacia el cuidado. Vivir la vida simple de campo protegiendo el ecosistema. Ese es el lema y cómo se presenta el proyecto Las Campanas, esta iniciativa para cuidar la abundancia de recursos para las generaciones futuras, según destaca, y dice, sumarse a Las Campanas es encontrar un lugar para desconectarse, descansar y convertirse en guardianes de la biodiversidad de la ecorregión de las Sierras del Este. A ver, un aspecto que ustedes destacan como novedoso es el fideicomiso, ¿no? El fideicomiso como figura de administración en la que se basa. Lo presentan como el primer fideicomiso para disfrute y protección del ecosistema. ¿Podemos explicar por qué optaron por un fideicomiso y qué implica? Sí, claro. A ver, el instrumento del fideicomiso es consecuencia del propósito. Cuando comenzamos la idea, que es la que venimos conversando, entendíamos también que las soluciones inmobiliarias tradicionales no iban a poder dar la respuesta en el alcance en que nosotros estábamos generando el proyecto,
comenzamos a investigar diferentes maneras de poder bajar ese propósito y aparece el fideicomiso, que es un instrumento jurídico que existe desde hace muchísimo tiempo, y la innovación, digamos, no sucede en el instrumento del fideicomiso, sino en el uso que se le da. El modelo funciona, para muchos es una figura muy conocida, para algunos otros es más nueva, pero existe desde hace muchísimo tiempo, generalmente con el foco en la inversión. Nosotros lo que hicimos, la innovación sucede por sacarla de ese contexto y darle un nuevo contexto donde el fideicomiso es al servicio de la protección de esas 650 hectáreas. Entonces los adhirientes del fideicomiso tienen que suscribir a los elementos que están en ese contrato. Entonces la innovación no sucede tanto por inventar algo, en este caso, sino más bien por darle un uso a un instrumento que ya existía, pero con otro foco. Perfecto, es eso, un fideicomiso, esa figura conocida aplicada a esto, tener este espacio, sí, y cumplir con esa meta que ustedes se trazaron. ¿Qué más implica el contrato de fideicomiso como tal y en qué deriva después para el usuario, para el adquiriente? Mirá, lo que implica tener un contrato de fideicomiso implica que dentro de las campanas se forma digamos, el contrato de fideicomiso viene a pasar a ser como la constitución del lugar, ¿tá? Mismo dicta las reglas, las cosas que se pueden hacer, las cosas que no. Por ejemplo, la caza sería una cosa que se prohíbe, el cuidado con el fuego, todo ese tipo de reglas, además de, bueno, reglas de convivencia normal, reglas de construcción, arquitectura y paisajismo, el cuidado de la tropilla de caballos, mismo los planos y los reglamentos que bueno, regulan la vida que queremos y el cuidado que se espera para permitir la regeneración. Bueno, para contar un poco los que más brillan de esos documentos serían la normativa de convivencia y la de construcción, arquitectura y paisajismo. Una cosa que me faltó comentarte es que, bueno, en esa normativa lo que se estipula es que se tiene que construir sí o sí en los refugios una fosa séptica ecológica. A ver, ¿cómo es eso? Expliquemos. Una fosa séptica ecológica viene a ser todo lo contrario a un pozo negro perdedor, digamos, para los residuos de una casa, las aguas servidas. Bueno, ya hemos visto lugares en el Uruguay donde se terminan, gracias a un pozo negro que filtra el terreno, se arruina el agua, digamos, del lugar o se interfiere gravemente en el suelo. Entonces, nosotros exigimos una fosa séptica ecológica que, de manera de cuidar los sedimentos y solamente la parte que no sedimenta, se pierda el terreno, escurre en canteras de depuración con plantas, microorganismos que procesan esa agua y recién luego ahí se vierte al terreno, ya con ningún peligro, incluso sirve para huertas o para lo que sea, pero obviamente no se cuida el agua termina depurándose al terreno, pero de manera amigable. Eso es una cosa que se estipula dentro de esa normativa. Uh-huh. Además, un poco como decía Damián, el tamaño de las casas, la altura. Eso les iba a preguntar, respecto a la construcción, ¿qué características tiene que tener? Ustedes hablan de refugio y características de construcción. A ver, ¿a qué apuntan con eso? Y se apunta a como regular un poco los materiales, por ejemplo. No se podría, por decirte algo, un contenedor sin revestir. Se apunta a la altura, al tamaño total, al cubrimiento del suelo, mismo para que, de vuelta, como te decía, las casas no sean la estrella, digamos. Uh-huh. Otra cosa interesante, por ejemplo, ahí está, lo que buscan, las casas no sean la estrella, eso claro. Tiene que ser el ecosistema la estrella. Totalmente. Mismo, por ejemplo, no se permite la iluminación exterior hacia la casa, porque la gente a las campanas va a ver las estrellas de noche. En ese sentido, todo apunta hacia estar cubierto. Mismo, bueno, una cosa capaz que si en tu lote que vos elegiste toca un árbol grande, un árbol de gran porte o demás, 20 centímetros de tronco es la regla, ahí ese ya no se podría cortar. Y bueno, mismo lo que decía Damián de introducir. Uno no puede introducir algo que sea invasivo o que pueda llegar que sea disruptivo con el ambiente. Y bueno, un poquito de esas son las cosas que se regulan en ese documento. Ofrecen varios diseños, ¿no? En una alianza de colaboración con Vantem, con la empresa Vantem.
Exacto. A ver, Damián. Sí, el tema de la construcción es todo un gran capítulo dentro de las campanas y tiene un trato especial. En el recorrido pasamos por también conocer y entender cuáles son las mejores opciones. Eso nos llevó a, yo en lo personal, creer que lo que es construcción fuera de sitio, o esta tendencia de modelos de construcción de casas en plantas o en fábricas y que luego se trasladan al lugar, termina siendo la opción recomendable desde el punto de vista de eficiencia en el uso de materiales, menores desperdicios y mayor control de las materias primas, menos tiempo de obra y además de eso, menor impacto en el territorio, es decir, entrar con las excavadoras y las perforaciones y las cementaciones fuertes, el ruidaje, los animales, la fauna, la flora, todo lo que veníamos hablando, es demasiado el impacto. Teniendo eso en cuenta, la construcción de casas modulares fuera de sitio nos parece que es la opción más recomendable. En ese sentido, buscamos cuáles eran en la categoría de construcciones de casas fuera de sitio que en Uruguay estaban haciendo las cosas bien. Nos encontramos con Banten, que además recibió notoriedad en algún momento porque Bill Gates y un fondo de inversión que tiene había decidido impulsar la construcción modular en Estados Unidos en base a una tecnología Banten. Tienen certificaciones, tienen un montón de metros cuadrados construidos. Nos acercamos y buscamos la manera de poder tener una alianza que permita a las personas acceder a un lote y rápidamente poder empezar a planificar el deseo de construir o tener una casa ahí. No es tan sencillo visualizar casas en las laderas de las sierras, ¿no? Es todo un ejercicio de posibilidades, vegetación, suelo, sol, un montón de componentes. Bien, así que y ahí ven las ventajas entonces de estas construcciones premodeladas y prearmadas que después, claro, llevan solo unos días montar terminar de montar la casa, ¿no? Y de armar la casa. Les iba a preguntar, a ver, accediendo, cuando uno, primero, ¿qué inversión inicial se requiere para acceder al lote de estos 1.256 metros? Mirá, uno de los pilares también que tiene las campanas, o por lo menos desde su inicio, fue la asequibilidad. Que no haya que las personas puedan cumplir un sueño de tener un campo grande, digamos, 650 hectáreas, que los puedan recorrer todos, la vida en familia de campo, con el precio, digamos, que uno no, quizás con ese precio compra una chacra o algo muy chico. Hoy en día, y también, más aún todavía, se ofrece el financiamiento propio de hasta en 7 años. ¿Tá? Entonces, con esas dos variables es que se vuelve posible que la gente pueda tener un campo grande y un campo súper vivo y lleno de cosas, donde se comparten las entradas, se comparte el pueblo, que es una zona en el centro, donde bueno, siempre hay lugar para alquilar caballos, o mismo si uno tiene su caballo, que se puede tener hasta 3 caballos. Entonces, lo que se comparte todo lo bueno y ya se incluye todo lo que habíamos hablado en eso. Como servicio, pero ahí la inversión inicial entonces para construir, o sea, a partir de exacto. La cual uno puede construir, ¿cuánto es? Me faltó eso. Sí, hoy en día el precio de un lote es $65.000, los cuales se pueden pagar, hasta el 90% se puede financiar en hasta 7 años. Así que bueno, eso compite directamente contra una chacra que encima capaz que no tiene el agua o el camino que se tiene. Por eso es que creemos que es queremos que sea accesible y que de alguna manera se comparta, así como hoy en día es co-living, co-work. Bueno, esto sería como una especie de co-campo. Co-campo. Les iba a preguntar, tengo preguntas de los oyentes. A ver, ¿qué pasa con el agua y con la luz ahí? En ese caso, la luz, ya mencionamos, la energía llega a través de paneles solares. La energía cada uno se encargaría, digamos, Pero cada uno se encarga, no es parte de claro, los servicios. No sería masivo, sería parte de la chacra. Lo que sí es masivo, que tenemos un sistema súper avanzado de acceso al agua, digamos, de
de un pozo que por suerte da un agua espectacular y una cantidad de agua enorme. Dimos con una reserva de agua también, y en base a eso montamos un sistema casi que carácter ciudad, digamos, en el cual llega a cada lote un contador con agua, y el cual se basa así. Y me faltó también nombrar que, bueno, tenemos unos gastos comunes que son para el mantenimiento de alambrados, caminos, el agua, para las podas, la vigilancia. Todo eso se incluye dentro de los gastos comunes, así como además existe la figura del fiduciario, que es quien, que eso no nos olvidamos de mencionar, es quien regula todo esto, quien hace valer el contrato y sus objetivos, como mismo mediador, regulador y facilitador de todas las cosas. Damián, ¿querés agregar algo en ese sentido? El desarrollo tiene esa particularidad de que el suministro de agua está resuelto, cada uno llega a su lote a través de un acceso vehicular, un camino bien trazado, y tiene y cuenta ya con agua, con el suministro de agua resuelto. Desde el punto de vista de energía, una de las cosas que era importante también, o que es para mí para destacar, es que cuando nosotros vamos a ver cuál es el uso que se le da a la energía en Uruguay, en las casas, el 60% o más del 60% es para calentar agua. Básicamente entre el calefón y la jarra para el mate se nos va la mayoría de la energía que consumimos en un hogar. Entonces, de pronto hay soluciones como los calefones basados en energía solar, que ya resuelven gran parte del uso de energía o de los requerimientos de energía. De pronto, con un calefón solar y unas velas, uno ya puede empezar a habitar. A partir de ahí, el panel solar se ofrece como una solución donde las microredes sería, para mí, la opción más eficiente. Es decir, no que cada refugio, que cada casa compre su panel solar, sino que puedan haber acuerdos entre vecinos para comprar entre todos, invertir en paneles solares y compartir la energía. Las microredes, que es así quizás como se las conocen los buscadores, ya son un ejercicio que está funcionando en muchas partes del mundo, genera buenos lazos con los vecinos, es motivo de vinculante entre la comunidad. Entonces desde ese punto de vista la energía creemos que está bien resuelta a través de paneles solares. Cris, desde la audiencia plantea, interesante la propuesta, ¿se puede construir en tierra para mejorar aún el entorno, para mejorar aún el ser amigable con el entorno? Bueno, por supuesto, Cris. Mirá, hoy en día tratamos de utilizar lo más posible piedra que sale del campo. Bueno, por ahora no hemos construido en piedra, nadie ha construido en barro, perdón. Pero, bueno, mismo nuestro capataz, que hoy en día está ahí generando cosas, es sabido constructor de barro. Ya de paso le mando un saludo. Entonces, nada, eso va fuertemente con el espíritu de las campanas. Bien. Hay una parte que es importante, que es, junto con esto de la regeneración, también se vuelve a poner en valor determinados saberes ancestrales que los fuimos perdiendo porque la tecnología los fue reemplazando. En ese sentido hay construcciones artesanales que al día de hoy, mezcladas con tecnología, permiten poder tener construcciones muy amigables. La construcción en barro ya no es solamente digamos que las características de lo que uno puede lograr son muy variadas, entonces en principio no hay limitantes para la construcción en barro, siempre y cuando cumpla con los compromisos que están puestos ahí en el documento de compromisos de arquitectura del fideicomiso. Perfecto. Fernando nos plantea, repitan por favor la cantidad de hectáreas. Son 650 hectáreas el terreno general, y después cada lote, uno accede a un lote de 1.256 metros para construir su casa o su refugio. Sin Correcto. Que esté parcelado. Entonces hago la aclaración por las dos para partir de lo que nos preguntaba el oyente. Mira, los lotes se marcan con una estaca. Y los 1.256 metros cuadrados, viste que parece un número raro, bueno, se da porque es el área de un círculo, digamos, un terreno en el cual está la estaca y 20 metros de radio, y ahí es lo que uno puede afectar y poner su casa de, hasta 150 metros cuadrados.
Lo que también quería contar un poco acerca de lo que es el lugar, es que tenemos unas, represas, tenemos unas zonas con cascadas. Hoy en día estamos en una sequía bárbara, ya todos lo sabemos, pero incluso tenemos, como te digo, lugares donde se puede ir uno a bañar o a estar, y bueno, muchos de los lotes escuchan el agua correr, que eso es más de lo lindo que tenemos. Juan Andrés Jorba, coordinador general en Las Campanas, Damián Montañez, cofundador de Las Campanas. Muchas gracias a los dos. Y bueno, ¿cuándo se empieza a ver? ¿Ya hay gente instalada? Sí. Exacto, ya está el fideicomiso constituido y ya tenemos varios clientes que han realizado su adhesión al fideicomiso, y creemos que ahora, que se terminó la feria de la construcción, ya vamos a tener nuestros primeros campanistas viviendo en el terreno o viniendo los fines de semana a disfrutar. Gracias, Juan. Gracias, Damián. Bueno, muchas gracias. Gracias.